sin más prólogo, le voy a dar la palabra a Gastón Massari Cope, porque le ha dado la oportunidad a los que han llegado tarde a que no se pierdan ni una palabra de lo que tiene para decir. Gastón es especialista en temas que tienen que ver con la era digital, es especialista en impacto de nuevas tecnologías en gobiernos y empresas, y es magíster en comunicación de organizaciones. Bueno, le doy la palabra para no dilatar más el comienzo de nuestra charla. Gastón, está habilitado el micrófono. Muchísimas gracias, Eva. Bueno, primero que nada, lo primero es disculpas. Todo lo que podía salir mal hoy salió mal con esta conferencia, porque la verdad que veníamos chateando con Seba, le venía contando que teníamos 1000 problemas, no mandaba el link, no funcionaba nada, después se me cayó a mí la computadora. Tengo un bebé de 10 meses que se encargó de tirarme la computadora al suelo, con lo cual tuve que reiniciar todo, así que les pido 1000 disculpas y muchas gracias por la paciencia. Seba, no sé cómo querés hacer el formato, si querés que haga como una intro y después, si les parece bien, parece que va a ser mucho más jugoso si hacemos un ping-pong de preguntas y respuestas e ir saltando, porque el tema es tan amplio que realmente lo que puedo hacer es dar un pantallazo como habíamos quedado, si te parece. Dale, me parece bien, vos arrancá con el tema y cuando vos te parezca abrimos a preguntas, que seguramente, bueno, la última vez costó cortar con las preguntas, casi seguimos hasta medianoche. Vamos a tratar de esta vez, sé que tenés compromiso también, así que bueno, arranquemos y vamos dándole la dinámica que surja de la reunión, si te parece bien. No, perfecto, pero en base a la última experiencia que tuvimos y habiendo yo llegado tarde, de ninguna manera yo me voy a ir antes de que sea contestada la última pregunta, pero me pareció que fue mucho más jugoso el último encuentro que tuvimos con las preguntas para tratar de evacuar las dudas puntuales que puedan surgir. Sin mucha más dilación, ustedes habrán escuchado hablar de brecha digital en el último tiempo especialmente, muchísimas veces. La brecha digital parecía una suerte de entelequia, parecía algo que no era concreto, de que se hablaba mucho, pero no teníamos muy en claro dónde empezaba y dónde terminaba, y la verdad que no era un tema que estuviese en agenda, y ustedes lo saben, especialmente en la agenda pública y especialmente en la agenda de los gobiernos, ni hablar de los gobiernos locales. Era un tema que venía muy reservado a agendas internacionales. Brecha digital se viene hablando hace algunos años en muchos organismos internacionales. Tenemos ejemplos para dar desde planes de financiamiento y organismos que tratan de incentivar esto, desde el BID como uno de los organismos más interesados, organismos como la CAF, organismos como la OCDE, y muchos lugares de encuentro internacionales en los cuales se venía planteando de qué se trataba esto de la brecha digital. Yo no sé si ustedes lo saben, pero hay inclusive foros internacionales de ciudades, los famosos foros de Smart Cities, entre otros, pero no voy a nombrar el más conocido, que es Smart Cities, en el cual se venía planteando muchísimas innovaciones con este desarrollo avasallante que tiene la tecnología, en la cual todos los días, ustedes lo saben y lo habíamos hablado en la charla anterior, todos los días tenemos innovación, todo el día tenemos desarrollo de productos, todo el día tenemos algo nuevo y todos los días esa nueva herramienta termina impactando de forma directa, contundente o más liviana en lo que es el desarrollo de los gobiernos. Y esto se venía hablando, como les digo, en organismos internacionales, en marcos internacionales, pero había muy poco de brecha digital desarrollado a nivel, digamos, provincial o estatales, y a nivel local había casi nada. Un día nos despertamos y nos encontramos con que teníamos una pandemia, de que teníamos una situación global que nos obligó a repensar todo y nos obligó a reestructurar todos los vínculos que teníamos en la sociedad. Y la tecnología, de repente, sabíamos que estaba ahí, que tenía por ofrecer, y la tecnología de repente se volvió en una necesidad a partir de todo esto, ¿no? Que ustedes están viviendo, de que ustedes deben estar hoy cotidianamente tratando de sobrellevar, que es el teletrabajo, la teleeducación, el es decir, todo lo que tiene que ver con la utilización de plataformas tecnológicas para poder solucionar cuestiones cotidianas que hasta hace
muy poco tiempo, yo diría, ni siquiera años, diría meses atrás, era impensado. Bien. En este contexto, ¿qué significa concretamente la brecha, esta brecha digital? La brecha digital no se refiere exclusivamente a que exista la plataforma. Nosotros lo hemos hablado y nosotros tenemos tres patas en este nuevo orden que se ha dado, que tiene que ver con, número uno, por supuesto, el software es súper importante, todo lo que es el desarrollo que se va haciendo, las nuevas ideas, porque el software es un poco la herramienta. Pero para que ese software funcione, necesita estar sobre un terreno. Ese terreno es la conectividad. ¿Sí? Yo voy a tratar de, ustedes en cualquier momento, Seba, si te parece, ustedes me pueden detener y podemos ahondar algún tema, pero vamos a hacer el ABC, que es muy básico. El software son los programas que nosotros utilizamos para comunicarnos, como por ejemplo en este momento nosotros estamos usando Zoom, pero para que Zoom pueda funcionar, tiene que haber una infraestructura mínima de conectividad, ¿sí? Ustedes tienen que tener internet. Esto parece una obviedad, sin embargo es el principal obstáculo que nosotros vamos a tener a la hora de hablar de brecha digital, aunque no es el único. Y hay una tercer pata que tiene que ver con el usuario, la experiencia, que tiene que ver entonces con la herramienta que tenemos por un lado, la plataforma sobre la cual le permite diseminarse y funcionar, que tiene que ver con la conectividad, que también vamos a hablar ahora, y que ha sido un poco, creo yo, que por lo que es la situación y cómo nos llevó por delante todo este esquema de pandemia, que tiene que ver con la capacitación del recurso humano, la capacitación de nosotros como ciudadanos para poder utilizar de la mejor forma o de una manera correcta las posibilidades que nos ofrecía la tecnología en tanto conectividad y la tecnología en tanto software. ¿Por qué digo que esto es uno de los principales problemas que resultaron ser, o eran invisibles y resultaron ser casi fundamentales? Lo tenemos con la escuela. Ustedes saben que hoy nosotros tenemos a millones de chicos que están siendo educados, y sé que acá también habrá un hilo para discutir hasta dónde llega, y podemos hablar de calidades, pero eso creo que da para otra conferencia. Pero tenemos muchísimos chicos que están recibiendo contenido, lo están haciendo a través de una plataforma. En cada localidad de la Argentina tenemos conectividad, cosas que ustedes saben que no es así. Pero además no es nada más tener conectividad, sino la calidad de la conectividad. Yo les voy a dar un ejemplo que lo habíamos charlado en el encuentro anterior. Pero vamos a suponer que estamos en el país ideal, donde cada escuela tiene conectividad, donde cada escuela tiene el recurso que es el software, pero lo que no teníamos y no estábamos preparados era para que el recurso humano tuviese un plan, una manera ideal para poder llevarlo adelante. ¿Sí? Y ustedes esto lo están viendo, terminamos con maestros y maestras detonados por todo el país, con la cabeza quemada. ¿Por qué? Porque tenían o un uso incorrecto de la plataforma, o tenían muchas plataformas abiertas al mismo tiempo, y es lo que nos está pasando. Tenemos maestros que están bombardeados por 50, 60 padres, 20 padres, no importa, por cada uno de los cursos, y le está entrando información, y ellos están enviando información a través de un Zoom, a través de WhatsApp. Muchos me han comentado que se conectan a través del Facebook Messenger, porque es el mensajero más habitual. Entonces tenemos a un mismo alumno que está teniendo una interacción con la institución de alguna forma a través de la figura del maestro, por tres canales diferentes, con lo cual, entiéndase que si nosotros partimos de un sistema educativo que venía planteando, digo, vamos a rememorar cómo venía históricamente, con cuadernos, recordarán los más añosos, los cuadernos de comunicaciones, donde uno tenía carpetas y en esa carpeta tenía un orden. Imaginémonos que de un día para el otro, cada materia que tenía su carpeta, que tenía su manera de archivar la información, que tenía su manera de entenderla, de encontrarla y de ser evaluado, ahora resulta que la vamos teniendo diseminada por cientos de herramientas, así sean, ni siquiera cientos, aunque sean 4 o 5, ya para la cabeza del maestro ya es una situación casi imposible de resolver. Y para el alumno lo mismo, porque no está recibiendo el feedback. Entonces la brecha digital no solamente es una cuestión de ricos y pobres, no es solamente una cuestión de mayor o menor conectividad. La brecha digital también tiene que ver con la capacitación del recurso humano y la falta de oportunidades que esto genera. Yo les voy a poner un ejemplo que lo habíamos hablado en el encuentro anterior, quienes estuvieron lo recordarán, y quienes no estuvieron, ahora lo vamos a charlar, que tiene que ver con cómo es el desarrollo histórico de Internet en el planeta.
y esto lo vamos a bajar ahora a Argentina, pero siempre me gusta entrar con este ejemplo porque creo que grafica muy bien qué significa y cuál es justamente el ángulo de la desigualdad. Si yo les digo a ustedes hoy que la mayor inversión en conectividad se está dando tanto en lo que es redes 3G, redes 4G y conectividad, digamos, de Internet a través de proveedores, se está dando en África, y que es el país con mayor crecimiento de conectividad, creo que sería una sorpresa para todos. Y así es uno de las regiones con mayor crecimiento en inversión de conectividad del planeta. Y a simple vista parece un dato contundente, parece un dato fantástico, parece un dato increíble. Claro, lo que está sucediendo, lo que estamos viendo, es la cola de un proceso. África tiene un índice de inversión en conectividad como región muy alto en comparación con el resto del planeta. Por supuesto que, a ver, el nivel de inversión hoy que se está dando en conectividad, ¿sí? Y entiéndanme lo que les quiero decir, en el porcentual por habitante y demás, en África es casi tan importante como el que se está dando en Europa o en los Estados Unidos, siendo África la tercera región. Y esto parece increíble, pero bien, tiene que ver con que son dos tipos de inversión diferentes, son dos tipos de infraestructuras diferentes, y es una de las manifestaciones más fuertes que tenemos de brecha digital. ¿Por qué? Porque el tipo de infraestructura que se está instalando en África como región hoy para mejorar su conectividad es una infraestructura que se instaló hace 10 años atrás en Europa y los Estados Unidos. Y lo que hoy se está desarrollando, la red de 5G en Europa y Estados Unidos, probablemente África la va a ver dentro de varios años. África y nosotros, ojo que nosotros también estamos en ese sentido bastante rezagados. No al nivel de ellos, pero tampoco podemos hoy compararnos con el desarrollo de infraestructura 5G, por ejemplo, que es lo que se viene, que ahora voy a explicar qué es. No nos podemos comparar de ninguna manera con Estados Unidos ni con Europa. Pero entonces, África, que en los números, en los papeles, en el número frío, parece como que viene con una inversión y viene con un desarrollo, sí, claro, es una inversión, pero está fuera de tiempo. Y es una inversión que agiganta aún más la brecha digital. ¿Por qué? Porque las empresas norteamericanas, las empresas europeas, el desarrollador, el programador, la persona que tuvo la misma velocidad que tiene hoy un emprendedor africano o una empresa en África y demás, el norteamericano, el europeo, la tuvieron 10 años antes. Esto les dio una ventaja competitiva enorme, sustancial, para poder hacer desarrollos que sin la infraestructura no hay forma de hacerlo, sin la infraestructura de conectividad, de velocidad, no hay manera de hacerlo. ¿Sí? La velocidad en Internet es muy importante. Ustedes recuerden lo que era para nosotros conectarnos al principio de Internet en 1990 y pico, no sé, yo recuerdo mi primera conexión a Internet fue en 1997, que era un estudiante privilegiado que podía conectarme. Y me acuerdo perfectamente estar esperando entre 2 a 3 minutos poder descargar un archivo de fotos. Es decir, poder ver una foto que me enviaban por correo me tardaba entre 2 o 3 minutos con un navegador que ya ni siquiera existe. Netscape para los más nostálgicos. Entonces, lo que quiero decir es, imaginemos eso, ¿no? Y en ese mismo momento ya había conexiones T1 en Estados Unidos, ya había conexiones de alta velocidad, cuando yo estaba tardando 3 minutos. Por tanto, ¿qué desarrollo podía hacer yo desde lo gráfico, desde el diseño, desde cualquier punto, si venía atrasado? En ese momento la brecha no era tan grande, venía atrasado quizás un año, pero un año es muchísimo en términos de tecnología y en términos de desventaja. Entonces, en lo que es conectividad, ahí ya empezamos a ver el primer gran problema. Los desarrollos son desiguales. Los números de inversiones son grandes, los números de inversiones dicen una cosa, si nosotros vamos al nomenclador mundial y vemos cómo están creciendo, vemos que hay inversiones por todos lados del planeta, disculpen. Pero si van al tipo de inversión, son dos cosas totalmente diferentes. Hay un informe que es de esta semana que tiene que ver con el desarrollo de 5G. Hace poco, no sé si ustedes pudieron ver, para tratar de entender esto y tratar de graficar de qué es brecha digital, no sé si ustedes pudieron ver de que se lanzó hace una semana un nuevo modelo del iPhone. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver que haya un nuevo modelo del iPhone? Tiene absolutamente todo que ver. Este nuevo modelo de iPhone es el primer iPhone preparado para funcionar con tecnología 5G. Para que ese iPhone esté saliendo al mercado, tuvo que haber un desarrollo previamente de todo lo que es infraestructura y acceso a información a velocidad de 5G. Y ahora vamos a ir a qué significa el 5G concretamente. ¿Pero qué quiero decir con esto? Que ese teléfono hoy en Argentina, en África, en la mayoría de los países latinoamericanos, sacando Brasil con algún lugar puntual, ese teléfono es absolutamente inútil.
Y ustedes me podrán decir, bueno, pero es una cuestión de un teléfono, de una marca. No, no es una marca y no es solamente un teléfono. Es la capacidad de procesar información a una velocidad diferente, lo cual va a permitir correr programas diferentes, lo cual puede poner en muchas industrias una cuestión hasta competitiva diferente. No es lo mismo una capacidad de procesamiento en tiempo real que tarda, ahora les voy a explicar lo que es la latencia, pero la latencia significa básicamente lo que tarda en comunicarse una computadora o un procesador con otro procesador con otra unidad, ¿sí? Ese diferencial hoy lo es todo, la latencia es todo, la latencia es uno de los puntos más importantes a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque estamos yendo hacia robótica, estamos yendo hacia la robótica en nuestros hogares, con hogares inteligentes, pero también estamos yendo a telemedicina, también estamos yendo a vehículos que se manejan solos, digo, y todo esto que requiere que cuando uno da una orden, un comando desde un punto determinado del planeta, impacta en el otro, la diferencia de tiempo que hay, que eso es la latencia, el tiempo que tarda en llegar este comando que sale a velocidad de luz y llega acá, es absolutamente necesario tener una red que lo pueda proveer casi en tiempo real. Eso es el 5G. El 4G tiene una latencia casi 1000 veces mayor a lo que tiene el 5G. Por tanto, hay mucha tecnología para muchísimas industrias que van a ser absolutamente más competitivas con el 5G que con el 4G no lo van a poder ser, con lo que hoy tenemos como lo que se denomina 4G. Entonces, vuelvo un poco para atrás y no quiero desordenar la charla. La brecha digital nos abre una pregunta a todos y nos abre una interrogante. Es quiénes están arriba, quiénes están abajo, quiénes están de un lado de la brecha y quiénes están del otro. Hay una competencia global con respecto a esto, por supuesto, en términos de, como les decía, infraestructura, en términos de conocimiento y en términos de desarrollo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos hoy en Argentina y cuál es la situación que nosotros tenemos? Y ustedes lo habrán visto permanentemente. La brecha digital implica de que nosotros hoy tenemos escuelas rurales, voy a empezar por lo más, el ejemplo más obvio, si se quiere, que son escuelas rurales donde tenemos niveles de conectividad que ni siquiera son 3G. ¿Sí? Es decir, tenemos escuelas que están recibiendo, cuando teníamos escuelas abiertas, ¿no? Recibiendo y enviando correos a una velocidad o con una capacidad que solamente pueden enviar materiales muy reducidos. Es imposible sostener, por ejemplo, con una escuela rural hoy, una videoconferencia por Zoom. Por tanto, imagínense, si estamos hablando de la escuela, que es el punto de acceso de Internet, como tenemos desperdigados por todo el país, de una localidad determinada, imagínense lo que es el hogar particular. Porque nosotros teníamos un esquema, o tenemos desarrollado un esquema como país, en el cual hay puntos digitales, digo, voy a poner un ejemplo puntual. En Villa Traful, Neuquén. Villa Traful, Neuquén es una localidad muy pequeña. La conectividad en el pueblo es 2G, si hay algún neuquino no me va a dejar mentir. ¿Qué significa? Que en el pueblo solamente puedes hablar por teléfono o mandar SMS, eso es 2G. No tenés internet de otra manera. Pero en el pueblo se habilitó hace unos años un punto digital. Un punto digital es un punto, un lugar de acceso para tratar de atacar esta brecha digital y que a través de una conexión satelital los chicos del pueblo puedan utilizar las herramientas que les permitan, por ejemplo, entre otras cosas, hacer algo tan básico como una videoconferencia con alguien, que podría ser, ahora podría haber alguien de Villa Traful en este momento acá y podría estar viendo esto. Bien. Eso es un poco una política de Estado, de alguna manera, para tratar de atacar la brecha digital, pero nos grafica muy bien a qué se refiere. Sacando ese punto digital, el resto de las localidades están 2G. Cuando salimos a la ruta y nos vamos acercando, en la ruta del desierto no tenemos conectividad, digo la ruta del desierto, la ruta del desierto está La Pampa, pero esta ruta desértica que está entre Villa Traful y la capital de Neuquén, básicamente no tenemos conectividad hasta que empezamos a acercarnos y ahí empezamos a tener 3G, pero todavía no tenemos 4G. Y cuando llegamos a Neuquén tenemos 4G, efectivamente. ¿Qué les quiero marcar con este ejemplo? Y tomo una provincia prestada, y discúlpenme los neuquinos que use como ejemplo, pero la realidad de Neuquén es exactamente la misma que en todas las provincias del país, y ustedes la van a poder ver. En una sola provincia, en un territorio de unos pocos cientos de kilómetros, nosotros tenemos realidades de conectividad totalmente diferentes. Por tanto, en esta época de contexto de pandemia, estamos teniendo también posibilidades con respecto a lo educativo, con respecto a lo laboral, totalmente diferentes. Porque acá estamos hablando muchísimo de brecha digital, con grandes números, naciones, regiones, grandes organismos internacionales, financiamiento, infraestructura, todo lo que querramos hablar. Ahora, la realidad cotidiana nuestra, la brecha digital, la tenemos frente a nuestros ojos. Un ciudadano neuquino de Villa Traful no tiene las mismas posibilidades
que tiene un ciudadano de Neuquén Capital. Y no tiene las mismas que tiene uno de Zapala. Digo, esto está a la vista. ¿Y qué significa esto? Villa Traful vive del turismo. Villa Traful, una de sus ingresos son, estoy tratando de poner una villa turística desconectada. Imagínense una que no lo tenga. Pero las posibilidades de generar ingresos para esta localidad en particular, que pongo como ejemplo, están atadas casi hoy por hoy a la vida de Internet. Porque su desarrollo que tuvieron, el despegue que tuvieron a partir de justamente poder generar nuevas herramientas y mostrarse al mundo con esta gran infraestructura de comunicaciones que es Internet, hoy los deja rezagados, hoy vuelven a quedar rezagados. Entonces, lo que nosotros planteamos, yo soy parte de una ONG que venimos trabajando también, es una iniciativa que tiene que ver con generar comunidades GovTech. ¿Qué significa generar comunidades GovTech? Ponernos de acuerdo de cuál debe ser la política de Estado con respecto a la conectividad, teniendo en cuenta que, número uno, la tecnología es una gran provocadora y generadora de esto que nosotros llamamos brecha digital. ¿Y por qué pongo la tecnología en tanto sector privado? Porque el sector privado no tiene una visión global, ni tiene una visión social sobre la cuestión, ni tiene una visión donde pueda terminar de comprender qué significa, porque no se lo plantean, porque no es su modelo de negocios o por el motivo que sea, pero el sector privado no está pensando en si a la hora de generar una herramienta a quién está subiendo y a quiénes deja fuera. ¿Sí? No hay una visión social completa, o no hay una visión como política de Estado, vamos a llamarle, con respecto al desarrollo. ¿Por qué? Porque lo que tenemos son aplicaciones que nacen de que el próximo unicornio son las empresas valuadas en más de $1.000 millones, que Argentina tiene 4, si no me equivoco, 4 o 5, 4. La posibilidad de que surja el próximo unicornio de la Argentina, casi le diría que está en igualdad de condiciones un garage, un programador o un grupo de programadores que están en una casa, o en el sótano, normalmente se lo grafica con el sótano de su casa, o una corporación grande. ¿Por qué? Porque lo que importa es la idea, lo que importa es el desarrollo y qué viene a solucionar, qué problema estoy diciendo. Pero esa plataforma, al momento de generarse, no está contenida desde un espacio que de alguna manera englobe y que de alguna manera le dé una perspectiva de que esa aplicación, de que esa nueva tecnología, de que esa nueva implementación va a impactar de forma contundente a la sociedad. Ejemplos, los hablamos en el encuentro anterior, lo volvemos a traer porque tiene que ver con esto, ¿no? Ejemplo, por ejemplo, las nuevas economías de plataforma. Muchas de estas aplicaciones, caso Uber, caso, no sé, Pedido Ya, voy a poner una, pero realmente no sé si es el caso de Pedido Ya, pero Mercado Libre y demás, nacieron de un garage, nacieron de algo muy pequeño y se transformaron en verdaderos monstruos y tuvieron un impacto tremendo en la economía en la cual o las localidades, o las regiones, en los países donde se terminan aplicando. Entonces esto tiene que ver también con la brecha digital, de que la brecha digital cada vez se va haciendo más y más profunda, pero también sus costas, sus orillas se van alejando cada vez más. ¿Por qué? Porque el mundo tecnológico no para, es una vorágine constante donde no se detiene en ningún momento. Y el Estado, por otro lado, las instituciones, los organismos, están cada vez más a la defensiva y están en una situación donde tratan de alguna manera de subirse o de mirar de que hay todos estos cambios, pero no dan en la tecla, no logran encontrar o generar los espacios para poder contenerlas, y cuando digo contenerlas, ¿a qué me refiero? A poder orientarlas, a poder dar un espacio, una mesa de discusión real, o una mesa de trabajo real, en lo cual lo público y lo privado, de una vez por todas, articulen. Porque es una carrera frenética, y es una carrera que a todos nos va a llevar, yo creo que hacia un futuro no muy feliz, si esto sigue de la manera que es totalmente desregulado, donde hay esta suerte de competencia de lo público y lo privado, porque no hacen más que alimentar esta brecha digital, que al final de cuentas, ¿cuál es? A lo privado, a la economía, o a estas empresas, lo que le importa es el desarrollo y que el usuario rápidamente adopte esa tecnología y la use para lo que fue creada, sin importar mucho más de qué pasa con ese usuario en el resto de los temas de su vida o en el resto de los ángulos de su vida. Y por el otro lado, el Estado lo que está haciendo hoy, de alguna manera, es tratando de regular con esta, y se van a enojar con lo que voy a decir, pero es esta suerte de entelequia, que es, che, nosotros estamos armando marcos legales y armamos, nuestros concejales arman ordenanzas, nuestros diputados provinciales leyes provinciales, nuestros diputados nacionales y senadores arman leyes nacionales, no, con esto regulamos y con esto ordenamos.
y todos estamos viendo de que esto no alcanza. No alcanza simplemente con legislar, no alcanza simplemente con salir al medio, hablar. ¿Por qué? Porque les voy a dar casos concretos y lo habíamos hablado. Tenemos un caso paradigmático en todo el planeta que es Uber. La legislación para que Uber funcione o no funcione está en todo el planeta. Y la legislación, en la gran mayoría que hay, basada en el caso Uber, tiene que ver con restringir el uso o prohibirlo. Y en los países, en más del 70% de los países que generaron algún tipo de legislación para que Uber no funcione, Uber funciona de todas formas, porque es el usuario el que de alguna manera decide usarlo. Digo, hay un caso para mí que es todavía más tremendo, que lo pudimos vivir todo en primera persona, que fue las aplicaciones de entrega a domicilios en Ciudad de Buenos Aires. Al principio de la pandemia hubo un intento de regulación en el cual estas aplicaciones de hecho se prohibieron en la Ciudad de Buenos Aires, no podían funcionar. Y aún así, uno salía a la calle y veía de que estaban prohibidas en lo legal, estaban prohibidas en los marcos regulatorios, y lo veía funcionando porque la gente las necesitaba y las había adoptado y eran soluciones reales. ¿Qué quiero decir con esto? Eso también es parte de la brecha digital. Eso también es parte. Y ahí hay una parte que a ustedes particularmente, por este espacio que hoy me invitan y nos convocan, a nosotros nos tiene que ocupar muchísimo, que es la brecha digital que se da desde quienes ocupan espacios de decisión. ¿Sí? La brecha digital de tenemos hoy que legislar y realmente no tenemos gente que nos asesore, tenemos hoy que legislar y realmente no tenemos un espacio a quien consultarle. Digo, y esto yo no estoy haciendo acá una crítica liviana, no, por el contrario, yo soy un gran defensor de la actividad política y estuve, en otra vida estuve en ese lugar, fui electo y fui legislador. Y en ese momento recuerdo la dificultad que era tratar de pensar en temas y tratar de abarcar todos los temas, porque es imposible. Y uno tiene que tratar de formar equipos. El gran problema que tiene hoy nuestros decisores, los legisladores, quienes están en lugares del Ejecutivo y demás, es que realmente no tienen órganos de consulta reales, no tienen espacios reales de consulta para poder ir y tener una opinión totalmente desprendida de una visión empresarial o de, casi les diría de una visión empresarial, no hay otro tipo de visión. Hoy lo que tenemos son cámaras que tienen que ver con reunir al sector, hoy lo que tenemos son empresas que hacen un lobby tremendo, con una fuerza y con un impacto increíble, pero no tenemos espacios desde, vamos a llamar el sector público, ONGs o centros de estudio. Digo, los hay, por supuesto que los hay, no estoy diciendo que no existen. Digo que no tienen el poder y no tienen la capacidad hoy de poder estar, no hemos generado la suficiente musculatura para poder alcanzar a cada rincón del país, para poder asesorar y para poder traer al menos una visión que tiene que ver con, bien, ¿cómo atacamos la brecha digital? Paso uno que propongo es justamente empezar por esto que está haciendo hoy acá, que me invitó Sebastián. Esto es parte de atacar a la brecha digital, esto que estamos haciendo hoy, que tiene que ver con empezar a entender de qué se trata, empezar a entender cuáles son los problemas que hay, tenemos que hablarlo, tenemos que identificarla, y a partir de ahí empezar a generar estas acciones. En concreto, nosotros, Seba, ¿estamos bien? No sé cómo estoy de tiempo, porque por ahí me pierdo y... Perfecto. Yo de todas maneras yo no escucho nada, les aviso y no tengo el chat. Así que vos, Eva, me haces alguna seña o algo, tenga que frenar. Dale, estamos perfectos. Yo voy leyendo el chat, pero los micrófonos están todos silenciados para garantizar Okay. agradable la charla. Ok, dale. Lo que les decía es pasos concretos que nosotros tenemos que dar con respecto a la brecha digital en tanto país. Número uno, como les decía, es esto, ¿no? Tener una estrategia, casi les diría una política de Estado. Argentina no se caracteriza por tener muchas políticas de Estado que sobreviven en el tiempo, pero sí tiene algunas. Yo no soy una persona que tiene una visión negativa sobre eso. Creo que hemos tenido más fáciles, como tiene que ver con nuestra política de Estado, por ejemplo, sobre nuestra soberanía en Malvinas, o nuestra política de Estado con respecto a nuestra plataforma continental, o nuestra política de Estado, para mí la más importante o la más continua que hemos tenido, sobre nuestra política antártica. Digo, ahí tenemos tres líneas en las cuales los argentinos no discutimos, pensamos que es algo importante, y sobre eso vamos. Después en el resto hemos tenido algunas divergencias y algunas que parecía que iban para algún lado, pero siempre se van moviendo y tienen alguna turbulencia. Pero en esas tres, básicamente, no quiero meterme en un terreno que no me corresponde, pero en esas tres tenemos una cierta estabilidad. Bien, llegó el momento que hablemos sobre nuestra soberanía digital, porque es el primer paso. Si nosotros no hablamos de soberanía digital, de ninguna manera podemos hablar
de brecha digital. Porque la brecha digital, como les dije, no es solamente si yo puedo acceder, no es solamente a la velocidad que accedo, no es solamente la infraestructura y no son solamente los recursos humanos, sino también cuál es la libertad que tengo para poder desarrollar tanto mi infraestructura, mis capacidades, y para esto necesitamos una soberanía digital y tiene que ser una política de Estado. Es el piso básico. Sin soberanía digital no puede haber de ninguna manera ningún desarrollo de una política de Estado si no sé muy bien cuál es como país, qué es lo que quiero. Una vez que tenemos soberanía digital, y por qué parece algo tan abstracto, y yo creo que es algo contundente que deberíamos ir, porque una vez que definimos nuestra soberanía digital, vamos a definir de que nuestra red de conexión, que tenemos ahí en este caso en Argentina, tenemos un desarrollo sumamente interesante a través de una empresa del Estado, que es ARSAT, empresa con participación mayoritaria del Estado, también privado, que es ARSAT. Y ahí hay una línea muy clara con respecto a lo que es conectividad, tratar de llegar a cada lugar de Argentina. Digo, si ustedes ven y tuviésemos un gráfico para poder ver, me encantaría compartírselos, creo que los tengo acá en esta máquina, les pido mis disculpas, pero al cambiar de máquina hasta la presentación que tenía para ustedes me quedó caduca, pero si ustedes ven el desarrollo van a ver que el desarrollo troncal de fibra óptica de ARSAT es un intento por llegar a cada rincón del país, ¿sí? Y paradójicamente, o gracias a Dios, es muy distinto, todos recordarán, seguro que si yo les digo ahora, ¿se acuerdan del mapa ferroviario histórico argentino? Gracias a Dios es muy distinto a ese mapa ferroviario histórico argentino. Un mapa ferroviario de otro siglo, de otra época, en el cual todo convergía en esta ciudad macrocefálica que es Buenos Aires, y de ahí llegaba a algunos puntos que tenían que ver con lugares estratégicos de producción. La red troncal de ARSAT es una red que llega a lugares que no necesariamente son los más populosos, que no son ni en el caso que los hubiese, ni los más ni los menos importantes en cualquier categoría, sino simplemente tratar de hacer un desarrollo federal de la infraestructura. Acuérdense que la infraestructura es uno de los ejes para tratar de sacar la brecha. ¿Hemos sido exitosos con eso? Hay mucho por hacer, pero se ha hecho, la red está, sí está. Ahora bien, que esté esta infraestructura también nos hace preguntar bien sobre qué está montada esta infraestructura. Y acá es donde se toca con la soberanía nacional, y acá se toca con un tema que creo que deberíamos estar hablando en Argentina y que, paradójicamente, no es parte de la agenda. Y ni en esto no le podemos echar la culpa a la pandemia, porque este tema se viene tratando de empujar desde hace bastante tiempo y bastante antes que llegara esta maldita pandemia. Que es el tema de la infraestructura sobre la que está montada esta red, que tiene que ver con los componentes. ¿Y qué tiene que ver los componentes? La nacionalidad de los componentes. ¿Y qué tiene que ver la nacionalidad? ¿Quiénes son las empresas proveedoras? Y ahí entramos en la famosa pelea, la nueva guerra fría con respecto a la conectividad, que tiene que ver con esta guerra entre China y los Estados Unidos, entre dos modelos de conectividad diferentes. ¿Por qué diferentes? Nosotros tenemos empresas competitivas chinas y tenemos empresas competitivas norteamericanas y tenemos empresas competitivas japonesas y hay empresas coreanas. Pero la verdad es que el mundo tiene esta nueva cortina, esta nueva cortina que ya no es más de hierro, sino que es de ceros y de uno. Pero ustedes recordarán aquella famosa cortina de hierro de la Guerra Fría. Hoy es una cortina digital y que también afecta, de alguna manera, al acceso que nosotros podemos llegar a tener con respecto a la calidad de Internet. Y la calidad acá se desprende, si estuviéramos viendo el gráfico que tengo preparado para ustedes, si viésemos calidad tendríamos que ver una cuestión que es clave para la calidad de Internet y para la brecha digital, para atacarla, que es el tema de la propiedad de su identidad y la protección y la seguridad. La cuestión al final es quién, de alguna manera, transita los datos, por más que yo ponga en infraestructura, lo que yo hago es el despliegue territorial. Ahora, la infraestructura que yo desarrollo sobre el país es una infraestructura que no es argentina, no está desarrollada en Argentina. Y al no estar desarrollada en Argentina, después creo que llegué a ver por uno de los chats que me aparecen en el pop-up y que alguien hablaba del cable transatlántico, ahora vamos a ir a eso. Pensemos que, ustedes tienen que tener un mapa de lo digital en la cabeza para poder comprender algo tan abstracto como la brecha digital. Nosotros tenemos una infraestructura montada sobre componentes. Esos componentes tienen una cierta nacionalidad. Y a su vez toda esa red transita finalmente por servidores a lo largo del planeta. Esos servidores hoy tenemos dos maneras, o hay dos grandes, o hay una gran batalla, o hay dos grandes posiciones con respecto al tráfico de datos y que hace a esta soberanía digital. Uno es China y el otro es Estados Unidos.
nosotros tenemos cables por los cuales transita, además del sistema satelital, hay cables transatlánticos a través de lo cual se mueve Internet. Internet, al final de cuentas, es un gran cableado planetario a través del cual pasa toda esta información. Para el 5G y para nuevos desarrollos de más velocidad y más conectividad, están entrando cables transatlánticos nuevos. Estos cables transatlánticos nuevos están entrando del lado del Pacífico, por tanto están entrando por Chile. En verdad están saliendo por Chile. Nosotros sabemos que nuestra información va a salir por Chile. Ahora la pregunta es, bien, ¿ese cable a dónde va a pegar? ¿En qué componente, de qué nacionalidad y en qué país? Parece una discusión casi que no tiene, que tiene que ver con Argentina. Y volvemos a lo mismo, tiene que ver con la calidad, tiene que ver con justamente uno de los componentes claves de brecha digital, que es la calidad y la seguridad y de lo que tiene que ver con mis datos y con mi identidad. Ese cable transatlántico va a parar a una gran granja de servidores y demás que lo procesarán y lo recorren por todo el planeta, y ese servidor, uno, puede estar montado en Japón, o dos, puede estar montado en China. Hay supuestamente una tercera posición que podría estar montado en Corea, pero eso no creemos que no va a prosperar. Entonces, acá nos estamos metiendo en un tema de geopolítica mientras estamos hablando de brecha digital, pero está totalmente conectado. Digo, son cosas que muchas veces trasciende la capacidad que nosotros tenemos del día a día de procesar los datos que nos vienen, pero es una realidad que nos afecta aún sin saberlo. Por tanto, parte de nuestra brecha digital tiene que ver también, como paso voy a hacer el correlato que veníamos, es tener una identidad digital, tener una infraestructura sobre la cual tengamos control, pero no solamente tener control desde el hardware, desde el acceso al hardware, sino también por dónde va a transitar esa información. Y una vez que nosotros tenemos este marco medianamente asegurado, recién ahí nosotros podemos realmente, de una forma seria, darnos vuelta y ponernos a planificar bien cuál es el servicio que nosotros vamos a dar de conectividad, qué implica el servicio, de qué manera y con qué tipo de desarrollo de políticas públicas vamos a hacer que ese servicio de la misma calidad sea exactamente el mismo para un ciudadano de Formosa como para un ciudadano de Tucumán, para un ciudadano de Neuquén. Tiene que ser exactamente el mismo servicio. Ahora, ¿estamos en una posición donde realmente podemos lograrlo? Bueno, esto tiene que ver justamente con el desarrollo de una política de Estado, tiene que ver con el desarrollo de una legislación acorde que ponga de antemano, que sepamos concretamente para qué lo vamos a hacer. Digo, esto no pasa solamente por conectar escuelas, no pasa solamente por decir conecto una fábrica para que esa fábrica pueda hacer uso del famoso IoT, el IoT es el Internet de las Cosas, y con eso ser más competitiva. Digo, todo esto tiene que estar en un plan y orientado hacia un marco que tiene que ver con una estrategia. Es decir, y ahí empezamos a hablar de la cuestión, ahí sí, más puntual, que tiene que ver qué tipo de educación le vamos a dar a los chicos para que lleguen a dónde dentro de ese plan. ¿Vamos a rediscutir el modelo educativo? ¿Vamos a rediscutir el modelo laboral? Porque fíjense cómo empezamos nosotros la charla. Nosotros la charla empezamos hablando de, yo les decía, hay una dicotomía entre lo público y lo privado. ¿Sí? Y no solamente que hay una dicotomía, hay una lucha. Y este, que es el público, tiene todas para perder. Todas para perder. Porque este no para, este avanza. Entonces, cuando nosotros nos sentemos como sociedad, desde lo institucional, ustedes como decisores políticos, a pensar cuál es el modelo, este ya lo va a haber decidido, porque ya lo está haciendo. Ya no le estoy hablando de futuro. Lo está haciendo en el momento que plantea las famosas economías de plataforma, donde te dicen, yo la verdad que necesito regulación, porque que vos me regules vamos a poner un caso concreto, en Venado Tuerto, Santa Fe, podés regular todo lo que quieras. Yo soy una aplicación que está asentada en un servidor en Suiza y por tanto a mí yo me muevo por dentro de ella Suiza. Si yo tengo un usuario de Venado Tuerto Santa Fe que quiere hacer uso de mi aplicación, no tenés absolutamente nada que hacer conmigo. No podés frenarlo. No tenés control sobre la infraestructura, no tenés control sobre el dato, no tenés control sobre nada. Y la persona que está en Venado, la persona que está en Villegas, provincia de Buenos Aires, o la que está en Santa Cruz, puede hacer uso de una aplicación que no tiene ningún tipo de regulación, y de hecho lo estamos haciendo en este momento. No hay ningún tipo de regulación para esta aplicación que estamos usando ahora, que es Zoom. ¿Por qué tendría que haberla? Y yo les pregunto al revés, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué podemos transmitir cualquier cosa por Zoom? ¿Podemos hacer público cualquier tipo de transmisión? Capaz que la respuesta es sí, pero vamos a discutirlo, vamos a pensarlo. Porque, insisto, si nosotros no tenemos desde lo público una idea, no tenemos un rumbo hacia dónde llevar nuestra economía, pero más que nada nuestro modelo como país, desde el punto de la perspectiva digital,
el privado lo va a hacer por nosotros porque ya lo está haciendo, porque es su naturaleza. Su naturaleza es generar negocios, generar usuarios, generar movimientos, generar tráfico. Perfecto. Pero está decidiendo por nosotros. Y este es el principal problema, es el gran disparador de la brecha digital. ¿Por qué? Con esto voy a tratar de ir englobando para que podamos pasar a las preguntas y ver concretamente qué es lo que más les interesa a ustedes. Pero les voy a poner un caso que es, para mí es apasionante, pero es aterrador. Grandes empresas de software, y no solamente de software, hoy están haciendo búsquedas laborales, ustedes lo saben. La mayoría de las empresas, vamos a empezar de cero. La mayoría de las empresas están haciendo las búsquedas laborales a través de plataformas digitales, ¿sí? LinkedIn, número uno, pero no es exclusiva. Tenemos LinkedIn, tenemos muchísimas más, ¿no? Pero estas plataformas digitales, hoy por hoy, si ustedes entran y están en la búsqueda y están mirando, está pasando algo muy particular. Las empresas que usan estas plataformas, a la hora de buscar perfiles para sus compañías, a la hora de ver cuál es el detalle de nivel educacional o de para qué está preparado la persona a la cual quieren tomar, no se están fijando tanto en educación formal. No se están fijando si vos tenés un doctorado, no se están fijando si tenés una maestría, no se están fijando de qué colegio saliste, con qué especialización, si sos un técnico que sabés manejar el TOR. No. Te están pidiendo si tenés los certificados de utilización de herramientas, de productos de ellas mismas. ¿Sí? Caso concreto, por ejemplo, tenemos un caso de Google. Google tiene el Google Academy, tiene muchísimas áreas de educación. Para cubrir puestos o posiciones en lugares claves de la compañía del grupo Alfa, creo que la compañía, si no es la más grande del mundo, es una de las más importantes del planeta. ¿Quién podría discutir qué es Google hoy? Bien, para poder acceder, yo les diría que un porcentaje enorme de la capacitación que piden es la capacitación que ellos mismos te dan. Pensemos 2 segundos qué significa esto en términos educativos. Pensemos qué significa en términos de, a la hora de proyectar políticas públicas, cuando ya hasta nuestro sistema educativo parece que empieza a quedar rezagado y ya no es competitivo, ya no me interesa tu formación universal. Lo que me interesa es que seas un muy buen usuario de la plataforma para la cual te necesito que trabajes. Esto rediscute todo. Esto nos transforma a todos. Entonces, creo que en este momento, hablar de brecha digital, y con esto quiero si te parece, Seba, pasar a las preguntas, hablar de brecha digital tiene que ser, primero que nada, hablar de cómo nos capacitamos para poder desarrollar políticas públicas para de ahí tratar de entender cuál es el modelo de país que buscamos. Pero para eso necesitamos que los tomadores de decisiones, desde el concejal de la localidad más humilde que tengamos en Argentina, hasta no sé, el gran senador, el gran diputado, la gran diputada, la presidenta, quien ustedes quieran, tenemos que saber de qué estamos hablando y tenemos que poner esta discusión arriba de la mesa. Porque hoy lo cotidiano nos está llevando puestos y no nos estamos dando cuenta. O nos estamos dando cuenta y quizás estamos más preocupados en ver de que voy a la verdulería y que el kilo de tomate, no sé, ya ni sé cuánto vale, creo que valía 200 pesos, creo que hoy no sé cuánto vale. Pero quizás lo cotidiano nos está tapando, pero yo les aseguro que cuando este esquema de pandemia, cuando este esquema de incertidumbre aclare un poquitito, vamos a tener un monstruo enfrente. Vamos a tener, nosotros en la charla anterior yo les contaba, tengo una teoría sobre cómo nos comportamos como ciudadanos y papá. Yo creo que todavía como ciudadanos hemos tenido una gran inyección, una gran mutación, me refiero a escala global, ¿no? Como ciudadanía, que tiene que ver con esta carga de miedos, con esta carga que trajo la pandemia, ¿no? No solamente trajo una carga viral, trajo una carga de miedos, de incertidumbre, de que la finitud de la vida se nos hace presente, y al lado se nos vino un planeta enorme de tecnología al mismo tiempo. Entonces, estos dos planetas cuando chocaron hicieron que nosotros como ciudadanía mutáramos de alguna manera, y hoy las expectativas que tenemos son diferentes a las que teníamos un año atrás. Y esta ciudadanía, toda, ustedes, yo, mi hijo, mi vecino, el verdulero, todavía no salió realmente a la calle. Todavía no terminamos de salir, todavía no terminó de aclarar, todavía no se fue esta niebla que nos estaba oscureciendo. Entonces, cuando esto se disipe un poco y salgamos, yo les aseguro que nos vamos a encontrar con una situación totalmente diferente de la que teníamos un año atrás, donde aún sin pandemia el teletrabajo llegó para quedarse. Aún sin pandemia la teleeducación llegó para quedarse.
y ustedes están empezando a ver de que vamos a tener que empezar a discutir otra cosa que acá, ya con esto cierro, Seba, y los invito a leer mi artículo de perfil que va a salir el domingo publicado en papel, para los que les gusta el papel, si no ya lo tienen online, que tiene que ver que vamos a tener que empezar a imaginarnos que vamos a tener que empezar a votar por televoto, por algo así. Y sé que es un tema que a ustedes les va a interesar mucho y si quieren hablamos. Pero bueno, este es el marco, si te parece, Seba, y estaría buenísimo. Yo no pude ver las preguntas, pero veo que hay 50 en el chat. Dale, yo te leo algunas preguntas, pero te cuento que algunas las fuiste respondiendo. No sé si porque de reojo estaba mirando o porque justo venías por ahí. Así que No veo nada. Voy tachando las que ya respondiste. Pero te leo algunas. El correligionario Luis Tarditi de San Justo, provincia de Santa Fe, plantea que en el mundo existe la medicina robótica, que es algo que vos mencionaste al comienzo de la charla, que un médico realiza una cirugía de Estados Unidos a un paciente que está en Alemania. Te pregunta si eso es posible actualmente en la Argentina. No, muchas gracias por la pregunta, Tarditi. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de la latencia? Es uno de los, el famoso desarrollo del 5G es más velocidad, ¿sí? Que nos va a permitir más capacidad de procesamiento, pero por sobre todo achica la latencia. Nosotros no podemos tener telemedicina en tanto una operación ejecutada a distancia, porque el momento en que daría la orden el cirujano a cuando el robot la estaría aplicando, había preguntado por robótica puntualmente, ¿no? O dijo telemedicina en general. Ya veo que me estoy yendo por otro lado. No, habló de telemedicina, pero habló de una operación realizada acá a un paciente que está ubicado en otro país, así que es robótica. Ah, perfecto, robótica, sí. Porque telemedicina también, para que ustedes sepan, hoy se considera telemedicina la consulta que estamos teniendo. Insisto, voy a hacer autorreferencial. Yo tengo mi hijo de 10 meses y mi hijo de 10 meses conoce a su pediatra y a los especialistas los conoce a través de una pantalla, de la misma manera que conoce a sus abuelos. Es una cosa de esta realidad que nos toca vivir. Eso también es telemedicina. La telemedicina orientada a la robótica o al Internet de las cosas también significa tener máquinas con la capacidad, esto ya está desarrollado, esto técnicamente es posible y se está utilizando en muchísimos lugares del mundo. En Argentina todavía no, porque al no tener una red de 5G, la latencia, como les decía antes, hace que del momento en que da orden el cirujano a que el robot la ejecuta y vuelve a comunicarle al cirujano, es decir, en el momento que está viendo la imagen, hay una diferencia de tiempo demasiado grande que en términos de vida podría generar una catástrofe. Entonces, hoy no es posible ejecutar una operación creo que de ningún tipo de complejidad a través de la red con la conexión que tenemos en Argentina. Eso no se puede hacer. Gastón, te leo dos preguntas que están vinculadas entre sí. Una de María Laura San Brunet, que es de Ciudad de Buenos Aires, y otra de Marcelo Martín, de Reconquista. María Laura te pregunta, bueno, plantea en realidad más que una pregunta, que sería muy interesante que explicaras cómo sería el voto por internet, el voto a distancia, digital. Y Marcelo Martín te pregunta, ¿qué opinás sobre la posibilidad de afiliarse a los partidos políticos por medio de sistemas, tomando en cuenta que ya existe la firma digital? Genial, yo les agradezco que me traigan este tema porque son los temas que más me gustan a mí. Así que les agradezco mucho la pregunta. Con respecto al voto, no nos vamos a poder escapar de eso. Esa es la primera respuesta que tengo, pero no solamente por una cuestión de pandemia, sino porque no vamos a tener forma de explicarle. Yo quiero que me entiendan. Creo que he estado desde que nací en una escuela con elecciones desde que tengo 5 años, si no me equivoco, que fue la elección de Raúl Alfonsín, que me tocó. Mis viejos eran, mi mamá era fiscal general en su momento en una escuela y papá era fiscal de mesa, y yo estaba ahí, obviamente, creo que tenía 3 años, 4 años, y desde ese momento hasta el día de hoy, siempre he estado en una escuela o he estado de fiscal, o he estado de fiscal general, o he estado armando la fiscalización. Por tanto, lo conozco muy bien al tema, al igual que todos ustedes, para que lo sepan de que no vengo a hablarles de voto electrónico
desde el más allá, ni desde la academia, ni nada que se le parezca. Creo que no nos vamos a poder, les decía, escapar del voto electrónico porque va a ser muy difícil que nosotros podamos explicarle a quien, por ejemplo, no digo ni siquiera a mi hijo que tiene meses de vida, sino a un chico de 12 años en breve, uno de 16 ya se le complica mucho, traten de explicarle de por qué tiene que ir a una escuela y hacer el voto, si él en el resto de las actividades de su vida vota apretando un botón. Él vota apretando un botón. Si vos podés hacer una transferencia apretando un botón, si vos podés hacer una compra apretando un botón, si vos podés solucionar cada uno de los aspectos de tu vida, cómo le explicamos culturalmente de que lo que significa ir a una escuela y agarrar una boleta de papel, meterla en un sobre de papel, mandarlo a una urna de cartón, hacer una vigilia todo el día, de ahí cargarla, de que se la lleva los militares y que la tienen resguardada y que se hace el conteo. Es imposible explicarlo. Es imposible explicarlo de que todo ese proceso, lo que dura además, va a ser culturalmente imposible. Ahora, independientemente de eso, por eso arranqué diciéndoles que no nos vamos a poder escapar, porque va a ser parte de la cultura, ya la es para parte de la gente que hoy tenemos un porcentaje enorme que vive arriba del planeta. Esto de la pandemia aceleró todo y lo aceleró de una forma brutal. Digo, nosotros tenemos, y justamente les decía, los invitaba a leer la nota del domingo en Perfil. Yo ahí la titulé, lo hice justamente para que sea atractiva al lector, que es provocar un poco la discusión, y se titula Morir por votar. Siempre digo morir por votar, no digo que vamos a morir por votar. Sí, lo que digo es que debe haber mucha gente pensando que nos morimos de ganas de votar, y que por tanto, en verdad lo que trae es una gran discusión de decir, che, ¿por qué estamos votando igual que hace 100 años? ¿Por qué estamos? Primero, por supuesto, tenemos la suerte de votar. Perfecto. Ahora, todos sabemos lo que ha pasado históricamente, todos sabemos cómo le hemos ido encontrando las trampas, las mañas, los problemas que trae, todos los problemas que nos ha traído este sistema. Perfectible, por supuesto. Ahora, llegamos a un punto, hace poquitos años, donde ya no es una cuestión de ser perfectible o no, ya es una cuestión de usabilidad, ya es una cuestión de la gente no nos espera más. Y esto de la pandemia lo terminó acelerando. Esto de la pandemia termina de acelerar, de que decir, che, ¿realmente querés que yo vaya a una escuela, agarre un voto de papel, agarre un sobre cuando me estuviste diciendo por 10 meses que si salgo tengo un virus que me va a liquidar, el mismo virus que me está dejando sin laburo, que fundió a mi empresa, que hizo que si soy empleado, que la empresa donde trabajaba cerró las puertas, donde estoy cobrando lo mínimo porque no trabajamos igual? Digo, ese virus me cambió la vida. Ahora, cuando no tengo una vacuna, ahora cuando no tengo una solución todavía, me vas a pedir que vaya a votar, me vas a pedir que haga todo lo contrario que me decías que no podía hacer, me vas a pedir que vaya, que me encierre en una escuela, que me junte con un montón de gente, un lugar que no está preparado, que agarre con mis manos una boleta, que no sé quién será el fiscal, que la tocó, el que no la tocó, que agarre ese sobre, que lo meta, que me le dé mi documento al presidente de mesa, que me lo devuelve. Digo, estoy tratando de exagerar una situación que es, che, la realidad es que todo eso que nosotros hacemos, la verdad es que podríamos hacérsela más fácil al ciudadano, y la verdad es que la tecnología nos podría haber traído respuestas antes. Y la verdad es que ahora no nos va a quedar otra. La tecnología va a entrar, yo creo que no vamos a tener voto electrónico. Con el voto electrónico siempre viene la misma crítica. Con el voto electrónico viene, che, pero guarda porque no es seguro. Guarda porque no sé si lo puedo auditar. Esto es y no es. Digo, un voto electrónico, yo creo que, por supuesto, nada es infalible. Un voto electrónico puede tener muchísimas desventajas, habría que ver cuáles son, pero yo les aseguro que la tecnología de hace 10 años atrás, cuando se empezó a hablar de voto electrónico, no es la misma que la de hoy. Hoy sería muy, muy difícil, insisto, no digo imposible, nada es imposible, pero sería muy difícil truncar una elección encriptada, romper una encriptación de ese tipo sería bastante difícil. Hay sistemas que son duales, hay sistemas en los cuales el ciudadano emite el voto electrónico, tiene un comprobante en papel, y va un comprobante en papel como resguardo para una tercera parte. Digo, hay muchas maneras de certificar de que la trazabilidad y la certeza del voto electrónico es muy superior a la del papel. Porque todos los riesgos que pueda tener el voto electrónico en tanto como herramienta, como formato, creo que muchos de ustedes me van a acompañar,
si nos ponemos a dibujar las trampas que nosotros todos sabemos hacer con el voto de papel, o que hemos escuchado, no que las sabemos hacer o que las hemos hecho, pero que hemos escuchado, las hemos visto, o que hemos tenido el ojo preparado para que el fiscal de al lado no me cague la elección poniéndome simplemente un dígito, porque todos los que tengan elecciones encima, ustedes lo saben mejor que nadie, puedo hacer una fiscalización brillante, me hago amigo del fiscal de al lado, está todo bien, y en el último segundo, cuando lo tengo cansado a las 8:30, después de que contamos todo, estoy haciendo el acta, le digo, anda a calentar el agua del mate que yo termino de completar el acta. Listo. Puse un 1, adelante un 0 en vez de atrás del 0, y pasé de tener 0,10 a tener 101 votos. Y todos saben que eso sucede, ha sucedido y sucederá en tanto y en cuanto tengamos el formato actual. Esto no significa que tenemos que tirar todo por la borda, y esto no significa que tenemos que ir 100% al mundo digital, porque dejamos afuera, de vuelta, ahí tenemos la brecha digital presente, dejamos afuera un montón de gente, bárbaro, pero tenemos que empezar a hablar el camino de transición. ¿Tarde o temprano vamos a terminar un sistema digital? Sí, tarde o temprano vamos a terminar un sistema digital. No hay en esto no quiero ser categórico, pero está demostrado, o sea, es como si en algún momento cuando arrancó la imprenta alguien discutía si íbamos a seguir teniendo los libros manuscritos y van a estar en los conventos ahí escribiendo los libros. Y alguien decía, no, la imprenta no va a llegar. Esto es lo mismo. ¿Nosotros vamos a tener voto digital? Sí. No sé si será en 4 años, por supuesto no va a ser en 4 años, no va a ser en 8 seguramente, pero no hay forma que lleguemos de acá a 12 años sin el voto digital. Lo importante de todo esto es el camino, no el final, es el recorrido que nosotros hagamos. Digo, porque muchos quizás ni siquiera estemos, dijo, biológicamente capaz se nos termina el tiempo, la vida no quedó más que claro que no la tiene regalada a nadie en pandemia, quizás ni siquiera estemos. Lo importante es las bases que nosotros hagamos para cuando eso llegue, porque eso va a llegar indefectiblemente. No hay manera de que el planeta vaya digital en todos los ámbitos, menos en este. Tarde o temprano la presión social nos va a llevar al voto digital. Entonces estaría buenísimo empezar a charlarlo desde ahora. La otra pregunta, Seba, ¿cuál era? Con respecto a la afiliación, pero creo que vamos más o menos en el mismo sentido, la afiliación a partir de la firma, a partir de que está disponible la firma digital, firmación digital. Miren, hubo un avance muy grande en la gestión nacional pasada. Comenzó un camino, digo, no terminó de ser un avance porque no lo concretó, empezó el camino, se empezó tarde, y por tanto creo que hoy está a mitad de camino. Con esto de la pandemia debería haberse reactivado y no fue así, que tiene que ver con la identidad digital. Yo les propongo que hablemos de identidad digital, antes de firma digital, porque lo que nosotros tenemos que replantearnos es qué significa mi identidad en términos digitales. Parece algo ridículo, pero no lo es. Digo, si nosotros definimos qué significa la identidad digital, si mi identidad está asociada ¿a qué? A mi nombre, a mi apellido, un número de documento, bien. Un rostro, perfecto. Ahora, ese rostro que si está digitalizado es lo mismo que una foto, sí, no. ¿Tiene que ver mi rostro? No, no tiene que ver. Digo, ¿dónde empieza y dónde termina la identidad digital de cada ciudadano? Una vez que tenemos identidad digital, ahí podemos empezar a hablar de firma digital. La realidad es que hoy no tenemos identidad digital. Digo, hoy, traje a colación el ejemplo de la gestión anterior. Se había empezado, no sé si ustedes se acuerdan, se lanzó el DNI digital, que uno podía mostrar el DNI, que no era una foto, era el DNI digital, era tan válido. ¿Y qué pasó? Se lanzó una aplicación, se empezó un proceso de digitalización, pero ni se comunicó, ni se preparó. Digo, ahí está otra vez la brecha digital presente. No se preparaba el elemento humano. Y el elemento humano en los dos extremos. El que tenía que llevar adelante este programa, ni el elemento humano ciudadano. A usted les habrá pasado, yo me acuerdo que estaba chocho, que tenía mi DNI digital, iba a un supermercado, pagaba una tarjeta de crédito, mostraba el celular y me decían, no, eso no sirve. Lo que sirve es el físico. Digo, ahí teníamos la brecha digital presente. Uno se creía que era de vanguardia porque venía con el DNI digital, y la realidad es que no estaba preparado ni el sistema comercial ni nada, porque lo que se hizo fue se lanzó una aplicación. Eso es parte de la brecha. Entonces, con respecto a las afiliaciones partidarias, creo que una vez que se resuelva la identidad digital, va a ser casi ineludible. Ustedes saben que hoy no quiero entrar en un tema que ustedes seguro manejan más que yo, pero creo que hoy tenés que presentar una fotocopia o una foto del DNI, más la ficha por triplicado y no sé qué. Bueno,
Y la realidad es que eso sigue estando en un padrón analógico. Digo, no es que hoy cuando carga automáticamente le da de baja. Hay todo un proceso para que se dé de baja si hay una afiliación anterior. Bueno, ustedes lo van a conocer mejor que yo. Pero no es en el acto, no es instantáneo. Yo creo que esto, una vez que nosotros tengamos identidad digital consolidado, digo, como la teníamos en su momento con esta aplicación, que si no me equivoco se llamaba Mi Argentina. La aplicación se llama Mi Argentina. Digo, tenemos que repensar qué va a significar todo esto, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener una identidad digital, ¿nos va a permitir hacer una afiliación? Sí. Y acá viene la tercera pregunta. Bien, tengo la identidad, me quiero afiliar. ¿Ante quién lo hago? ¿De qué forma? Viene la parte de el que recibe esto, que es la institución, lo que veníamos hablando antes. La institución también tiene que ir hacia un proceso de digitalización. No es nada más la identidad, no es nada más la firma, sino que va a requerir de que la institución misma se adapte a esto. Digo, hace 48 horas fui a hablar con para que nos demos cuenta del medio de la revolución, del quilombo en el que estamos viviendo. Hace 48 horas fui a hablar con un funcionario de un área muy grande, voy a su oficina, con todo el protocolo, con todo, me traslado, llego, entro, y cuando entro me encuentro con un edificio de 6 pisos, donde la persona que me recibe me dice, somos 10 en todo el edificio, por el protocolo. Perfecto, bueno, bárbaro. Pasé 5 pisos. Los 5 pisos, lo hicimos en escalera, pasé los 5 pisos estaban vacíos. En el 6º piso era un área enorme, gigante, llena de escritorios, computadoras, bla, bla, todo vacío. Había un flaco en la esquina, 2 chicas, creo que era 2 o 3 en un rincón, las 2 personas que hacían la limpieza, un secretario de él, el funcionario y yo. Todo desolado. Y la pregunta fue, ¿tenés todo parado? Dice, no, nunca fuimos más eficientes que ahora. Dice, están todos trabajando, pero cada cual de su casa. Entonces, lo que digo es, la institución, el edificio, toda esa infraestructura, digo, vamos a tener que redefinir las instituciones también. Porque evidentemente ya el edificio, la carcasa, el trámite, lo presencial, no va a existir más. O ya de a poco creo que no va a tener sentido. ¿Para qué necesitar semejante infraestructura si estoy resolviendo los mismos problemas y estoy atacando los mismos trámites? Entonces, digo, esto también es sumamente importante y lo vinculo con lo de las afiliaciones. Pues digo, tenemos que estar preparados, y más ustedes, que son gente que está comprometida con lo público, de que vamos a tener que dar esta discusión, de qué significa. Porque no solo va a ser una afiliación. La afiliación es un paso, si se quiere más, una acción cívica. Pero también vamos a ir hacia esto, lo legal, vamos a ir con esto hacia las cuestiones más impensadas. Insisto, educación, salud, lo legal, lo cotidiano, la manera en que se vincula la institución, o sea, las instituciones con el ciudadano. Digo, y de esto no estamos encontrando dónde hablar. Digo, yo hablo de esto. Básicamente me estoy dedicando los últimos 7 meses de pandemia a hablar de esto, o a tratar de hablar, y créanme que me cuesta muchísimo encontrar espacios como este que tienen ustedes acá. Para mí esto es un lujo, pero no abundan. Y el problema es que esto se les va a venir de golpe. Créanme lo que les digo, es que esto se les va a venir de golpe. Hay cosas que no vuelven para atrás. La ciudadanía no va a volver para atrás en muchísimas cosas. Si hoy le empezamos a resolver trámites online, olvídense de que vaya a pisar otra vez un edificio público. No lo van a hacer. Ahora, la discusión es, che, ¿para qué quiero que pisen el edificio público? ¿Quiero realmente? ¿Es parte de mi estrategia? Digo, perdón, no me quiero extender, pero no me quiero ir por las ramas, perdón, pero no sé si está contestado, pero la respuesta es sí a las dos. Vamos a tener, y lo que pienso de las afiliaciones es que es inevitable. Buenísimo, Gastón. Te cuento que evidentemente